nos da la administración de su palabra a través de los siervos que Él ha levantado. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, todos los que estamos acá. Ya puestos de pie, pregunto si hay alguien que nos visita por primera vez, que levante su mano. Amén, bienvenido, démosle un fuerte aplauso. También hay por favor, los más cercanos, ahí hermana Gloria, dele la bienvenida, hermana Sarita. Ahí donde está el hermano Ramiro hay un matrimonio nuevo, por favor, denle la bienvenida. Amén. Por acá todos ya conocidos, ¿verdad? Bienvenidos. Ya el hermano Kenny había venido con su esposa, bienvenidos. Amén. Qué bueno tenerlos acá en casa. Démosle un fuerte aplauso a todos los que nos visitan por primera vez. Que Dios les bendiga. Y usted, pues bienvenido siempre a la casa del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor levantando nuestras manos al cielo. Padre, te damos gracias. Formamos parte de una familia en la fe, creyendo y confiando que tu palabra nos prepara, nos equipa para los tiempos que estamos viviendo. Queremos vivir como hijos obedientes, como siervos aprobados, que estamos aprendiendo a usar bien la palabra de verdad para no ser confundidos por ninguna doctrina falsa, ninguna filosofía, sino centrados en la verdad, para que podamos estar firmes hasta el final de los tiempos. Agradecidos, mi Dios, por lo que tú has hecho y seguirás haciendo. Queremos recibir tu palabra para que esta palabra nos lave, nos limpie, nos purifique y esta palabra nos prepare como siervos aprobados, como hijos obedientes. Muchas gracias por la palabra, gracias por tu presencia. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú has sido fiel y tú has sido bueno. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Ya sentadito, por favor, vamos a compartirles. El Señor me ha estado inquietando sobre la importancia. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre nuestra identidad de guerreros, porque somos no personas que estemos a la deriva, sino estamos siendo preparados por la palabra y tenemos que conocer que el reino de los cielos está siendo violentado. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que correr con la verdad del reino. ¿Alguien que pueda decir amén que eso hemos hablado? Amén, ¿verdad? Amén. Me gusta que usted participe. Y entonces la identidad como guerreros también me llevaba a estar compartiendo, inicié otro tema, otra serie de temas, la identidad como verdaderos hijos en la fe. En el mensaje que prediqué en la iglesia de Quetzaltenango el jueves, hablé sobre los hijos verdaderos en la fe. La palabra nos instruye para que podamos ser esos verdaderos hijos en la fe, para que alcancemos buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que reconocer el privilegio de servir como siervos aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. Esa fue parte del primer tema. También hablamos que el testimonio de todos nosotros tiene que ser evidente en fidelidad hacia Dios que nos ha tomado. Y hoy las palabras proféticas, las 4 palabras proféticas se centraron sobre la fidelidad hacia Dios, la obediencia, el trabajo que debemos de tener como prioridad a Dios. Y hablamos de Timoteo, el siervo que el Señor, que Pablo lo llamó verdadero hijo en la fe. Era un testimonio de fidelidad hacia Dios y hacia su cobertura, que le daba el alimento. Dios nos está llamando a que tengamos esa identidad también en esta casa. Y también finalizamos que los hijos en la fe se engendran a través de la enseñanza y de la predicación del evangelio de la verdad. Esta cita que utilizamos va a ser el punto de partida para que hoy sigamos siendo enseñados para ser verdaderos hijos en la fe, pero también que aprendamos a ser hijos de Dios cumpliendo la voluntad de Él. Puede levantar por primera vez en esta hora, diga usted: yo soy hijo de Dios y tengo que cumplir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 4 verso 15.
En esta porción de la palabra voy a utilizar la versión internacional. 1 Corintios 4:15 dice así la palabra: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Esta fue la parte final del mensaje del jueves y es el punto de partida del mensaje de hoy, que los hijos de Dios, los hijos en la fe, se engendran a través del Evangelio de verdad. Entonces, hermanos, la importancia de nosotros como ministros, los que tomamos el púlpito, que predicamos, que enseñamos, porque en esta casa, bendito sea Dios, ya se multiplicó la obra ministerial y por ello Dios nos ha permitido enviar a siervos que han tomado el privilegio de predicar la palabra y fueron como obreros y ahora son pastores en diferentes lugares. Pero la importancia es que todos sigamos la misma línea que Dios nos ha dado de enseñar y predicar la palabra. No estamos haciendo adeptos para nosotros mismos, sino que la palabra nos enseña a engendrar verdaderos hijos en la fe, verdaderos hijos de Dios. De esto hoy quiero explicarle. Entonces la palabra nos lleva a una situación, a una realidad. Hay dos tipos de ministros que están descritos en la palabra, y hoy Dios nos demanda a nosotros que ya tomamos el privilegio, pero muchos de ustedes podrán tomar el privilegio de ser esos ministros. Entonces la Biblia nos habla de los ministros de la letra muerta y los ministros del Espíritu. Y lo que Dios quiere que en esta hora usted, como hijo de Dios, hijo verdadero en la fe, pueda crecer para llegar a tener el privilegio de ser un ministro del Espíritu y que usted pueda engendrar por el Evangelio a verdaderos hijos en la fe, hijos de Dios. El único propósito del Evangelio es, hermanos, llevar el mensaje de salvación para que el pecador se arrepienta de sus pecados y reconozca que tiene la oportunidad de ser redimido por la sangre preciosa del Cordero y venga a la libertad espiritual que Dios otorga a los hijos cuando reconocemos a Él como el Redentor de nuestras vidas. Pero en ese privilegio lo tiene usted de ver ese nacimiento nuevo a través de la enseñanza y la predicación del Evangelio. Dios quiere que aquí se levanten más ministros del Señor, ministros del Espíritu. Ya hay unos ministros, pero sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Entonces hoy quiero hablarles rápidamente de esos ministros del Espíritu y los ministros de la letra. ¿Quiénes son los ministros de la letra? Pues obviamente comparten letra muerta, comparten dogmas, comparten filosofías, lo que viene a convertir esto en una religión. Y dan, oiga, la palabra nos dice claramente que dan luz a hijos del infierno. Por favor, abra su Biblia. Dios nos libre que en esta casa nosotros seamos ministros de la letra. Qué responsabilidad para mí como pastor es ser un ministro del Espíritu. Tengo que depender del Espíritu. Los que vinieron al tiempo del ayuno vieron cómo se movió el Espíritu en el tiempo del ayuno. Amén. Cómo cerramos ese tiempo de ayuno, porque obedecimos al Espíritu que mora en nosotros y Dios nos bendijo de una manera especial. Los que estuvieron en el ayuno pueden darle un aplauso al Señor y dar gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Entonces, por favor, ponga usted atención a las palabras proféticas que vinieron. Ponga atención a lo que a lo que estoy enseñando, para que podamos entender que el Señor no nos ha abandonado. El Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu para que podamos atender diligentemente la preparación que Él quiere hacer de nosotros. Por favor, Mateo capítulo 23, verso 15. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, voy a utilizar varias versiones hoy. Mateo 23, 15 dice la palabra: ¿qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos,
hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Mire qué tremenda palabra. Por eso para nosotros que predicamos y enseñamos la palabra en esta casa, no queremos ser ministros de la letra, no queremos ser maestros de una ley religiosa, hermanos, porque la palabra nos demanda a nosotros ser ministros del Espíritu, porque el Señor nos dice claramente que el que ministra la letra le espera gran aflicción. Le espera, hermano, consecuencias graves. Por eso qué importante es que nosotros en el Espíritu podamos hoy darnos cuenta el privilegio de pertenecer a una casa en donde está corriendo la palabra fiel y verdadera, pero no solamente para que la oigamos, sino que el Señor nos va a demandar como verdaderos hijos a atender la palabra que estamos recibiendo. Amén. Entonces la Escritura dice que el ministro de la letra convierte en 2 veces hijo del infierno. Hermanos, yo quiero que usted salga convencido que la predicación de esta casa es que usted se convierta en verdadero hijo de Dios, verdadero hijo en la fe, y que usted multiplique la bendición para la gloria de su santo nombre. Yo no sé cuántos alaban el nombre de Dios por el privilegio. Entonces la palabra revelada nos demanda a nosotros que podamos ver estos milagros de vida a través de la predicación y la enseñanza, porque esta responsabilidad no solamente está para nosotros, sino también está para todos los hijos. ¿Pueden levantar su mano los que son hijos de Dios? Entonces este mensaje es para usted. Como hijo de Dios, usted tiene que tener el privilegio de enseñar, de predicar la palabra y ver ese milagro de vida, que a través de la enseñanza y la predicación usted pueda ver que nazca una nueva vida. Amén. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1 verso 23. Entonces ya leímos en 1 Corintios 4:15 que la palabra nos dice que se engendra en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora vamos a leer claramente que dice 1 de Pedro 1:23, versión Reina Valera, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted creció en el Evangelio, creció en esta casa oyendo algo que se ha vuelto muy popular, y decíamos: ovejas van a parir ovejas. ¿Verdad que lo hemos oído? Entonces el privilegio que tiene usted es que el Señor está habilitando su vida para que usted pueda ser el testimonio de que la parte de lo que usted recibe de la palabra lo está preparando para que usted al enseñar y predicar la palabra, usted pueda ver que van a ser engendrados nuevos hijos de Dios por medio de su fe y obediencia de transmitir el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra que estas personas que nacen de nuevo, estas personas que son engendrados por la palabra, y esa palabra va a venir por la predicación suya. Entonces usted tiene que ver el privilegio de enseñar a las personas que nazcan de nuevo, que pertenecen a una simiente incorruptible, que han dejado la corruptibilidad y vienen a lo incorruptible por la palabra que Dios que vive. La religión no trae a esa dimensión. La palabra viva, la palabra revelada, trae esa dimensión a la vida de las personas. Pero hoy el Señor quiere prepararnos, porque el propósito de Dios en su vida no es solamente que usted se venga a sentar cada culto y su vida no tenga ningún compromiso. Su vida tiene que tener una identidad delante del Dios que lo llamó. Le voy a recordar la primera palabra que el Señor envió proféticamente, y el Señor preguntó si verdaderamente le amábamos. Y él dijo: yo les amo. Y si usted se recuerda del conversatorio que tuvo Jesús con Pedro,
El mensaje final fue que cuidara de sus ovejas, que apacentara sus ovejas, que guiara a sus ovejas. Entonces es una responsabilidad, porque muchos pueden decir que amamos a Dios, pero no estamos cumpliendo como hijos. No estamos cumpliendo la gran comisión de llevar el mensaje de la palabra incorruptible que ya debe de morar en la vida de todos los hijos de Dios. Y por esa palabra incorruptible usted nació, usted tiene que ver el nacimiento de otra persona. ¿Está claro? ¿Sí? Y ver ese nacimiento de nuevo, usted está renunciando a usted mismo. La última palabra profética, me voy a saltar un poquito. La última palabra profética fue que usted tenía que renunciar a sí mismo, despojarse de su yo para poder cumplir, y que su decisión de seguir al Señor tenía que tener evidencia de frutos. Si tuvo oídos para oír, oyó. Entonces eso nos remonta a la otra palabra que el Señor dio, la segunda palabra que el Señor nos demandaba, que amáramos su palabra. Si le decimos que amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. ¿Y sabe cuál es el común denominador? Y espero en Dios que no, en esta casa no. Es que hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no tocan su palabra. ¿Y cómo van a aprender a obedecer la palabra si no la escudriñan? ¿Cómo van a aprender a decir que aman a Dios y no están recibiendo la revelación que en la palabra encontrarán la voluntad de Dios para sus vidas? Y entonces Dios también nos recordó que así como llamó de Ur de los Caldeos y lo sacó de las costumbres, de las tradiciones y de la idolatría, de esa misma manera Dios lo sacó a usted. ¿Y cuál era el propósito de Dios de sacar a Abraham? Que de su obediencia se engendró un pueblo, el pueblo de Israel. Y de su obediencia en esta hora, mis amados hermanos, Dios quiere levantar una simiente que está detrás de usted. Usted tiene que, perdone la expresión, suena un poquito grotesca, pero lo voy a decir, usted tiene que parir hijos espirituales. Sencillo. Porque alrededor de usted hay personas que están muertas y usted todavía no le llevaba el mensaje de la palabra. Hay personas esclavizadas, y el Señor también nos hablaba en el ayuno, que nos ha dado su espíritu para llevar libertad a los cautivos, y no estamos haciendo absolutamente nada. Hay personas sumergidas en el pecado y estas personas están muertas, y Dios nos está hablando claramente hoy. Por eso lo trajo hoy. Puede levantar su mano y decir: usted conmigo, para eso me trajo Dios. Tengo que aprender a ser un hijo de Dios. Amén. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios, porque es fácil decir soy hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted le cree al Señor, el evangelio sale de estas cuatro paredes. El evangelio va a correr por medio de su obediencia, porque el evangelio va a ir no en un manual. El evangelio está escrito en su corazón, y de lo que está escrito en su corazón va a hablar su boca, y va a haber el milagro de vida, que muchos pecadores van a nacer de nuevo por la palabra, van a ser engendrados y lo van a seguir a usted. Amén. Pero no lo está siguiendo a usted, usted lo va a traer, usted se va a responsabilizar. No, le decía hace unos días, creo que fue el martes, sí, el martes creo que fue, no vamos a hacer un grupo, una multitud de personas ignorantes que no sabemos de la palabra. Usted va a ser responsable como padre espiritual de darle cobertura a ese hijo que nació. Si usted está comiendo palabra, usted le va a dar de comer la palabra. Pero veamos a la luz de la Escritura cómo Dios nos quiere preparar como verdaderos hijos de Él para que cumplamos lo que debemos de hacer. Ya nos ubicamos. Le hice un pequeño recordatorio de las palabras proféticas y Dios no las pudo mandar de una manera tan exacta como lo estamos viendo ahorita. Amén. Evangelio de Juan, capítulo número 1, versos 12 y 13. Hermano Julián, discúlpame, ¿puedes hacer un favor de venirme a ver la computadora? Algo sucedió acá.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre les dio potestad. En otra versión dice, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Por favor, ponga su corazón en esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, dése cuenta que la Escritura nos dice de una manera clara, que usted cuando predique no va a ser por voluntad suya, sino por voluntad de Dios, que esa persona va a nacer de nuevo y va a ser hecho hijo de Dios por voluntad de carne, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Amén. Entonces usted está aquí porque fue voluntad de Dios que usted naciera de nuevo, pero es voluntad de Dios que usted crezca con responsabilidad, porque podemos decir que somos hijos de Dios, pero solamente queremos los derechos de hijos de Dios, pero muchos no quieren aceptar los compromisos, las obligaciones que deben de tener como hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos y tenemos obligaciones que cumplir en el reino. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios debe de ser para nosotros prioridad, conocerla para hacerla. No podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Jesús nos da el testimonio de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Amén. Diga usted conmigo, Jesús vino a cumplir aquí en la tierra obras que el Padre preparó. Amén. Y entonces en el ejercicio de las obras que cumplió Jesús, había una prioridad para Él, era hacer la voluntad. Y para hacer la voluntad del Padre, Él tuvo que negarse a sí mismo. Jesús estaba cansado, tenía sed, y usted conoce la historia que le pidió a la mujer samaritana que le diera de beber del pozo de Jacob. Usted conoce la historia, no voy a redundar mucho en eso. Entonces los discípulos habían ido a buscar comida, porque Jesús estaba cansado, tenía hambre y tenía sed como un verdadero hombre. Y cuando regresaron los discípulos con la provisión, ellos le dijeron que ya estaba la comida, y el Señor les da una respuesta totalmente diferente, porque mientras ellos fueron, Él cumplió la voluntad de Dios y les estaba trayendo el mensaje de salvación a la samaritana, y esta mujer creyó que Jesús era el Mesías, creyó en Cristo, y esta mujer corrió con la buena noticia de la experiencia que había tenido al encontrar a Jesús. Y cuando los discípulos le preguntan qué va a comer, y dice él, mi verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces ellos se preguntan, ¿quién le daría de comer? Pero vamos a recordar lo que él dijo. Dice la palabra en Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esta palabra es el punto de partida para algo que también habló el Señor, que tenemos que tener como prioridad a Dios. Si no tenemos como prioridad a Dios, si en este momento alguien que me escucha, que su prioridad es su trabajo, sus negocios, sus hijos, todo lo que pueda ser humano, hermanos, esto se llama idolatría, y Dios nos habló claramente el día de hoy. No podemos decir que somos hijos de Dios si no ponemos como en primer lugar a Dios y emprender a conocer la voluntad de Dios. Y otra palabra profética dijo que solamente en la intimidad podíamos encontrar la revelación de sus planes, de su voluntad. Yo me conmoví demasiado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que muchos son oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Y Dios trajo hoy a hijos que son hacedores de la palabra. Dele gloria a Dios por su vida. Amén. Entonces Jesús nos da el ejemplo que dice,
Mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Amén. Entonces Jesús sabía perfectamente a qué había venido y acabe su obra. Ahora, la pregunta es, ¿cada uno de ustedes sabe a qué ha venido a este mundo? ¿Sabe usted que hay una obra que el Señor preparó para usted? Y Jesús lo dice claramente: mi prioridad es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. ¿Cuál debe ser la prioridad de cada hijo de Dios? Es hacer la voluntad de Dios, conocer las obras que Él preparó para que usted las termine. Perdone, todos queremos recompensas, todos queremos los beneficios del Rey, todos queremos las preventas del Rey, pero no queremos aceptar el compromiso de que usted tiene un propósito por qué Dios lo trajo a este mundo y por qué Dios lo rescató, y tiene que tener el cumplimiento de la obra. Amén. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay acá todavía? Amén. Ahora, siguió hablando Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 36. Evangelio de Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahora, por favor, ponga su corazón en esto. Jesús no vino a hacer nada de su propia cuenta, sino dice la palabra claramente que Él vino a hacer y cumplir las obras que el Padre le había dado. Amén. Ahora abra su Biblia en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Hermano Juan Carlos. En Romanos 8:29, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vea claramente. Entonces, por favor, es mi responsabilidad como su pastor enseñarle la palabra. Romanos 8:29, escogí la Nueva Traducción Viviente porque dice claramente lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Amén. Ahora, todavía no se siente, hermano. Lo vamos a poner aquí un poquito. Dice la palabra que Dios, la Reina Valera dice, lo predestinó. Esta versión dice, lo eligió. ¿Para qué? Para que llegaran a ser como su hijo. Para que llegásemos a ser como su hijo. Amén. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo dice esta versión? A fin de que su hijo fuera el hijo mayor. El hijo mayor. Y todos nosotros los hijos menores. Ahora, ¿qué cuello tenemos nosotros para no conocer las obras y trabajar en sus obras y decirle al Señor, tu voluntad es prioridad en mi vida porque tengo obras que tú preparaste de antemano? Amén. Amén. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí todavía? Amén. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para cumplir las obras que el Padre, y gracias hermano, que le había dado y terminarlas. Entonces, hermano, mi responsabilidad es que usted esté hoy convencido que hay obras que el Padre preparó. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 10. Entonces hoy el Señor está recordando por amor, y por favor venga el martes porque le voy a predicar la segunda parte, porque no me da tiempo hoy. La palabra dice que si usted cree que es elegido de Dios, predestinado de Dios, usted se convierte en una hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, no las que se le ocurra al nacido de nuevo, no, las obras que el Padre de antemano preparó para que anduviésemos nosotros los hijos menores, porque el hijo mayor es Cristo y Él tuvo como prioridad
hacer la voluntad y las obras del Padre y terminarlas. Y usted hoy está por empezar las obras, porque está empezando a conocer. Yo también, yo no sé si cuántos alaban el nombre de Dios, hermanos. No hemos venido a una religión, hemos venido a la verdad del Evangelio. No solamente oír. Mire, Dios tiene cuidado de usted. Dios conoce los momentos difíciles. Y Dios hablaba en el preludio de las palabras proféticas, hablaba que venían corazones necesitados, cargados, lastimados. Venían corazones desesperados en esta hora. Pero Dios está diciendo en esta hora: eres mi hijo, eres mi hija. He visto tu lamento y tengo respuesta. Es el tiempo que te levantes y puedas creer que eres hechura mía, criado en Cristo Jesús. Yo lavaré y limpiaré tu pecado y también te restauraré y te daré a conocer porque yo te he escogido para que hagas las obras que yo preparé de antemano para que andes en ella. Yo no sé cuántos glorifican el nombre bendito de Dios. Para eso el Señor lo ha escogido. Hermanos, dice la palabra que Abraham salió de Ur de los Caldeos y no sabía ni para dónde iba, pero Dios lo fue dirigiendo. Yo el día que entre lágrimas levanté mi mano para reconocer a Cristo, yo no sabía qué es lo que venía. Yo solamente supe que había un Dios que me había dado la oportunidad de ser perdonado. Un Dios que me estaba preparando para regresar a mi casa, para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos pequeños. Y hoy puedo dar testimonio que todavía sigo entendiendo los planes de Dios para mi vida. Todavía tengo mucho que hacer. Y hoy quiero decirle que usted es hijo y tiene mucho que hacer. Dele gloria a Dios, hermano. No lo trajo para ser un oidor nada más del Evangelio, sino un hacedor del Evangelio. Este es el tiempo que el Señor está habilitando a sus hijos, porque Dios quiere que usted le agrade y le glorifique en todo tiempo. Amén. Entonces, hermanos, los hijos tenemos que entender el propósito de por qué venimos aquí a la tierra. Jesús lo entendió: hacer la voluntad por las obras y terminar su obra. Él ya lo sabía todo. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 8, verso 29. Dice la palabra: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Queridos hermanos, todos queremos la presencia del Señor. Todos queremos la cobertura del Señor. Todos queremos sentirnos bien en medio de las tormentas de la vida, en medio de los desiertos, en medio del horno del fuego. Pero el Señor dice en esta hora: haz lo que me agradas y yo estaré contigo. Dios quiere estar con usted. Amén. La palabra dice claramente que el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, y a usted tampoco lo dejará solo el Padre, porque usted va a hacer siempre lo que le agrada a Él. Puede levantar su mano conmigo y decir: como hijo de Dios, tengo que aprender a hacer lo que a Él le agrada. Amén. ¿Y cómo va a aprender usted a hacer lo que a Él le agrada? Es cuando usted esté en la íntima comunión con Él, cuando usted crea que tiene derecho de intimar con Él. Amén. En esa dimensión espiritual, en ese secreto, Dios le va a revelar lo que usted tiene que hacer. Hermanos, nosotros como pastores podemos delinear un plan de trabajo para evangelizar, para hacer esto y lo otro, pero si no hay revelación, usted estaría aprendiendo a hacer la voluntad del hombre. No, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Cuando su pastor o cualquier otro ministro de esta casa le mande a hacer algo, usted ya sabe que no es el hombre, no es el pastor que lo está mandando, no es el ministro que lo está mandando, es el mismo Dios, porque usted ya ha estado en intimidad con Él y sabe la voluntad de Él y sabe lo que le agrada, y entonces va a hacer el trabajo. Amén. Entonces, y tendrá presencia, tendrá cobertura de Dios, porque dice la palabra
que el Padre no lo dejará solo a usted. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, porque hay una obra maravillosa de la Trinidad en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, entonces ya estamos viendo que el Hijo nos da ejemplo. Usted tiene que seguir los pasos del Hijo. Juan capítulo 17, verso 4. Entonces Jesús dice estas palabras. Aunque en ese momentito todavía faltaba algo que hacer, pero él estaba seguro que lo iba a terminar. Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mire, claramente dice la palabra que Jesús, como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Jehová, ha terminado la obra que me dices, y en esa manera le glorificó a él aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tuvo como prioridad hacer la voluntad de él, y la voluntad de él era que cumpliera las obras que él había dispuesto para que él cumpliera. ¿Había cobertura de Dios para el Hijo? Sí. Y esa es la misma verdad de la palabra, que usted, si es hijo de Dios, habrá cobertura, y en la obediencia y en la fidelidad que usted tenga, usted va a glorificar aquí en la tierra al que lo tomó por Padre. Usted es hijo de Dios, y entonces usted dirá cada día: glorifico al Padre con mis hechos, con mis obras. Y la palabra profética hoy le recordó que con sus hechos usted tendrá que glorificar al Padre y terminar la obra por el cual Dios lo envió a esta tierra y nació de nuevo. Amén. Pongamos atención a la palabra, después puede platicar. ¿Me están escuchando? Pongan atención a la palabra. Hermanos, no nos engañemos. Tenemos que cumplir como hijos. Entonces Dios decía en mi corazón: mis hijos me piden, pero no quieren hacer nada de lo que tienen que hacer. Pero hoy te envío para que prediques esta palabra, porque mis hijos tienen que aprender a hacer las obras que yo preparé. Entonces tienen que conocer las obras. Ahora, dice la palabra, vaya conmigo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hermanos, por favor, pongamos nuestro corazón en esto. ¿Cómo será glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. ¿Y ese fruto cuál va a ser? Va a ser producto de conocer las obras y hacer las obras que el Padre preparó. No va a ser fruto, hermano, de lo que a mí se me ocurra, sino el fruto que usted tiene que hacer o producir va a ser conforme a las obras que el Señor le ha mandado a hacer. Amén. Y de esa manera será glorificado el Padre aquí en la tierra por medio de todos nosotros los hijos. Ahora, Dios no está mandando su palabra para juzgar a nadie ni condenarlo, menos yo. Yo solamente estoy exhortando para que usted como hijo pueda conocer que tiene el privilegio de glorificar al Padre aquí en la tierra por sus frutos. Y los frutos van a ser producto de la obra que usted haga. Ahora, ¿quién le va a revelar qué obras son? Es el mismo Dios en la intimidad. Y entonces se va a dar cuenta que su vida va a ser totalmente distinta. Y su prioridad va a ser la voluntad del que lo llamó por siervo. Y entonces vamos a ver que su compromiso de trasladar el evangelio a otra persona es demanda de Dios y no del hombre, para que usted pueda ver cómo una persona que estaba en pecado de simiente corruptible se convierte de una simiente incorruptible por la palabra. Tan sencillo, ¿verdad? Ahora es un reto. Ahora usted va a entender los mensajes anteriores. Cuando usted hace eso, está corriendo con el reino. Pero el reino va a ser violentado. Hablábamos con el hermano Juan Carlos que estos últimos días para nosotros como familia pastoral ha sido una batalla, una guerra, hermanos. Porque cada vez que uno se levanta para poder recibir la palabra que Dios da, viene el enemigo en contra de nosotros.
Y tal vez pudo haber venido en contra suya algún ataque, pero Dios está diciendo que si estamos cumpliendo las obras que Él hizo, Él estará con nosotros. ¿No está creyendo? Amén. Amén. Entonces, hermano, todo lo que te pasó esta semana, dale gracias al Señor. Dale gloria a Dios. Yo no sé, no escucho. Yo escuché el silbido aquí, pero no escuché tu voz. Amén. Hermanos, porque así nos ministramos. De repente viene un problema, viene otro problema. Llueve sobre mojado, hay un montón de circunstancias y nos preguntamos por qué está sucediendo esto. Está sucediendo porque estamos creyéndole a Dios, estamos obedeciendo a Dios, estamos predicando genuinamente el Evangelio. No tenga miedo, porque Dios dijo: yo estaré con vosotros. Amén. Amén. Jesús lo dijo. Jesús dijo claramente, dice: porque yo hago siempre lo que a Él le agrada y Él está conmigo. Él estará con usted. Entonces Dios quiere que usted salga convencido de que hacer la voluntad de Dios tiene que ser de nuestro agrado. El salmista David, en el Salmo número 40, verso número 8, dijo lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Los hijos de Dios lo que deben de tener en su corazón es la palabra revelada, no letra muerta. Cuando está la palabra revelada, entonces va a ser un deleite, va a ser de agrado hacer la voluntad de nuestro Dios, y miraremos multiplicada la bendición. Yo deseo con todo mi corazón que usted le crea a Dios que las obras que Dios preparó, Él se las quiere dar a conocer, y que usted pueda empezar a dar fruto de esas obras, y que de esa manera sea glorificado el Padre, y usted va a experimentar la presencia de Dios. Tal vez para muchos de ustedes no lo supieron, pero hace como 15 días veníamos, no lo conté aquí, ¿va? Veníamos de Quetzaltenango. Tenemos el privilegio de ir a predicar los jueves y viernes, pero por circunstancias de proyectos aquí materiales, tuvimos que viajar en la noche, después de la enseñanza, y cae una lluvia, neblina, y ya llegando a la Boca Costa, un tráiler me cierra, y hermanos, mire, vimos la mano de Dios. Y alguien puede preguntar, si vio la mano de Dios, ¿por qué no le evitó el accidente? Pero yo vi la mano de Dios para darle gracias a Dios, que sí hubo un pequeño accidente, pero cuando miramos los resultados no hubo nada. Pero sí fue alarmante ver que un tráiler se le viniera encima y el único daño fuera una llanta estallada. Entonces yo vi la mano de Dios. Y entonces después de ese problema vinieron otros problemas que no le voy a detallar, hermanos, porque son de la parte privada, pero han venido una serie de problemas de salud, financieros, hermanos, una serie de problemas. Y después me viene el hermano Juan Carlos, me habla de una serie de problemas. Le digo: no, hermano, esta es una batalla espiritual. Sabemos que Dios está con nosotros, Dios nos dará la victoria, porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Por favor, no tenga pena de lo que pueda suceder, porque Dios está con usted y está empezando, está haciendo lo que a Dios le agrada, y Dios lo va a cubrir porque Él es escudo alrededor suyo. Tenga la confianza que hacer la voluntad de Dios va a ser mejor que cualquier otra cosa. Es el tiempo que usted se despoje de cualquier situación que le ha perjudicado. Y el Señor nos hablaba: aquel que dejó de orar, empiece a orar. Aquel que dejó de escudriñar la palabra, empiece a escudriñar la palabra. Aquel que dejó de congregarse, se aplique más a la congregación. Aquel que dejó de adorar, adore al Señor. Este es el tiempo de un cambio total en nuestras vidas como hijos obedientes, hermano. Con todo mi corazón se lo digo. Yo los conozco a la mayoría de ustedes, he intimado un rato con usted, pero Dios le pregunta: ¿conoces las obras que yo preparé para ti? ¿Estás haciendo las obras que yo te di? ¿Estás glorificando mi nombre con los frutos de esas obras? Entonces Dios nos está hablando. Amén. Con todo mi corazón se los digo, es el tiempo de avanzar con el reino.
las verdades tienen que ser predicadas por medio suyo. Tenemos mucho que hacer, pero no vamos a plasmar en el papel ningún plan de evangelización, de alcance a otras personas, si usted no tiene la revelación de las obras y la voluntad del Padre. Si no, sería un mandamiento de hombres. Y muchos irían bueno, me llamaron, lo tengo que hacer. No. Ustedes tienen que llegar un día a decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Por favor, póngase de pie en esta hora. Y yo oro por usted, para que al hacer la voluntad de Dios, empiece a agradarlo a Él y encuentre el deleite de glorificar al Padre con sus frutos, con sus hechos. Hoy es el tiempo. Yo no sé cómo está su corazón en esta hora, pero sé que Dios nos ha hablado de una manera especial para darnos su palabra, darnos la preparación para los tiempos que estamos viviendo. Por favor, cierre sus ojitos un momentito. Cierre sus ojos y medite en lo que escuchó en esta hora. Y digámosle a Dios: Padre, te pido perdón. Porque soy tu hijo, pero solo me he preocupado de pedirte muchas cosas. Te he pedido bienestar, salud. Te he pedido por algún negocio, por algún trabajo. No estoy diciendo que eso es malo, pero no te he pedido conocer tu plan para mi vida. No te he pedido conocer mis obras que tú preparaste para que yo ande en ellas. Señor, hoy tú me has hablado. Yo quiero aprender a agradarte. Quiero aprender a hacer lo que tú quieres que haga. Señor, muchas veces me he preocupado más por mí mismo, por mis negocios, por mi trabajo. Y si me sobra tiempo, te lo he dado. Pero hoy te pido que me perdones y quiero aprender a darte la prioridad que tú mereces como mi Padre. Que mi verdadera comida, mi verdadera prioridad es hacer tu voluntad. Abro mi corazón y quiero decirte: Señor, dame a conocer tu voluntad para mi vida. Dame a conocer, oh Dios, el privilegio de poder hoy recibir de tu gracia inagotable. Levante sus manos, hay un momento especial. Dios ha inquietado el corazón de nuestro amado hermano Kenneth para compartir una palabra. No pierda la dimensión espiritual, ahí con sus ojos cerrados. Mientras estábamos en el momento de la oración, una oración muy, muy linda, preciosa, tuve una visión. Y en esa visión el Señor me mostró: quiero que ponga atención no con sus oídos, ponga atención con su corazón. Porque esta visión, no sé por qué razón no la di en su momento, pero el Señor la estaba guardando para este momento, porque es una confirmación y respaldo a la palabra. En esa visión miré a una persona que estaba haciendo una mesa de cristal, una mesa de vidrio. Tenía una forma ovalada, la del lado derecho era más ancha que el lado izquierdo. Se miraba nítida de lejos, transparente, limpia. Pero cuando uno se acercaba a la mesa y la persona que hizo la mesa se fue acercando ella misma a ver su obra,
se dio cuenta que las orillas de la mesa estaban todas amelladas, estaban rotas, tenía esquinitas. Y esa persona, cuando vio esa mesa que no le quedó bien, la iba a arreglar. Iba a agarrar una pulidora de vidrio, la iba a pulir para que la orilla quedara nuevamente bien. Pero en ese momento viene el Espíritu y me habla y me dice: mira, eso es lo que está pasando con muchos de mis hijos. Ellos mismos están haciendo sus obras y a su propio criterio, como esa mesa de lejos se mira nítida, se mira transparente, se mira limpia. Pero cuando ya se ve de cerca la obra, esa obra es imperfecta. Esa obra necesita ser arreglada, pero no la pueden arreglar ellos mismos, porque mientras ustedes mismos estén haciendo la obra, va a ser imperfecta. Es necesario que sea yo, me decía el Señor a través de su Espíritu Santo, el que haga la obra para que esa obra en realidad sea una obra perfecta. Y pueblo de Dios, esta es la conclusión de esa visión y el apoyo a la palabra. Es tiempo que cada uno de nosotros deje de hacer lo que cada uno de nosotros a nuestro criterio cree que es lo correcto, cree que es lo bueno, porque nuestras obras no son más que trapos sucios delante del Señor, le dijo el Señor a Jeremías. Es tiempo que dejemos que sea Dios el que haga la obra en nosotros, porque si insistimos en seguirla haciendo nosotros mismos, esa obra nunca va a ser perfecta, por más que nosotros lo intentemos. Levante sus manos. Qué bueno es el Señor que nos ha hablado. Nosotros somos vasos imperfectos, los que tomamos el privilegio, su servidor que prediqué hoy, el maestro de la palabra que dio esa visión, los vasos proféticos. Pero Dios, que es perfecto, nos habló. Por favor, y con sus manos levantadas, dígale: Señor, ya no quiero hacer obras que a mi criterio he pensado que son las correctas, obras que a mi criterio he pensado que es tu voluntad, y hoy me estás hablando con amor para que haga las obras que tú preparaste y en esto seas glorificado. Mientras estamos con este canto, yo quiero más de ti. abra su corazón y dígale: Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Y hoy quiero menguar para que crezcas. quiero ser un hijo obediente para ti, oh Dios. Quebranta mi corazón,
tan especial, tan maravilloso, por la predicación de tu palabra, el redarguir de tu espíritu y de tu palabra, Señor. Trajo a esta joven madre a reconocer que necesita reconciliarse contigo. Se había apartado del camino, pero hoy regresa a la casa del Padre. Reconoce la necesidad de la cobertura del Dios que le ha amado. Y hoy tú abres los brazos de amor para recibir a esta hija tuya. Yo le invito a que repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón porque habiendo conocido la verdad me aparté de ti. Pero hoy vengo con corazón arrepentido delante de tu presencia, reconociendo que fuera de ti nada tengo y nada soy. Hoy confieso libremente que soy parte de tu rebaño. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi libertador. Ya no me quiero apartar de ti. Cueste lo que cueste, quiero aprender a hacer tu voluntad. Gracias por esta vida que se ha reconciliado. Gracias por la vida de usted, que sé que en la intimidad hizo un compromiso de poder vivir para conocer la voluntad del Dios que le ama. Hoy el Señor nos habló de una manera extraordinaria. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor con todo su corazón: Quebranta mi corazón. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran